Buenas noches. Entonces estamos hoy acá nuevamente con la profesora Diana. Entonces vamos a continuar con lo que es la nutrición de animales y ella va a estar con ustedes nuevamente. Entonces los dejo en compañía de Diana. Entonces Diana, aquí tienes a los muchachos. Bienvenida. Muy buenas noches. Bien, entonces continuando con los videos que el profesor Henry les ha mostrado sobre la nutrición, hemos visto con gran pesar que ustedes no tienen preguntas. Recuerden, que en la ventana Canal TV, en la parte superior del chat, hay un link para las preguntas, en caso de que las haya, y si no están conectados con el instructor. Bien, entonces, para finalizar ya la parte de nutrición, quería mostrarles esta filmina en la que están mostrando cómo es el aparato digestivo de un vertebrado de los más evolucionados, una cabra. Creo que ustedes se han fijado cuando van al campo que las vaquitas se acuestan después de cierto lapso, en las tardes, puede ser, o a mediodía, y las vemos que están ahí masticando, pero que mastican y no cogen nada ni del suelo, sino simplemente mastiquen y mastiquen. Bien, entonces para ello vamos a explicar lo siguiente. Resulta que estos animales cogen el pasto inicialmente, lo mastican brevemente, lo envían a la panza, de ahí, de la panza, dura el pasto un buen tiempo con los jugos gástricos que ésta posee, que más adelante lo vamos a especificar en un cuadrito cuáles son esos jugos gástricos del estómago, y lo devuelve a la boca. Entonces, ahí se ven estas flechitas de color gris, como llegan a la panza, en la panza pasan un momentico al bonete y del bonete se devuelven hacia la boca. ¿Sí? En ese lapso es mientras el animal ha consumido el pasto, lo devuelve a la boca. ¿Para qué? Para hacerle una mejor masticación, y ya lo que ha estado impreso de estos jugos gástricos le permita en la segunda fase de esa digestión el volver nuevamente a pasar ya directamente a la panza. Pero de la panza ya no se va a devolver a la boca, sino pasa a un sitio llamado libro, del libro va a pasar al cuajar y del cuajar ya al intestino. En el libro y en el cuajar se va a concretar más la parte de la digestión, es decir, ya se han degradado más los nutrientes para pasar fácilmente en el intestino a la sangre del animal. ¿Listo? Entonces, en resumen, está la entrada del alimento, se devuelve, y la parte final de la digestión, que es el seguir su ciclo normal. El estómago está entonces dividido en varias partes. ¿Cuáles serían? La panza, bonete, libro y cuajar. Es decir, el estómago de ellos, de los herbívoros, está dividido en 4 partes. Como sabemos, herbívoros son los que se alimentan de hierba. La hierba tiene un proceso más complicado para hacer su digestión, por ende, cuando nosotros la consumimos debemos masticarla muy bien, y si no, se demora mucho tiempo en el estómago para ser digerida. Para estos animales, para facilitar la digestión entonces de las hierbas, se devuelven a la boca y pasan directamente ahí sí a continuar su ciclo, pero porque ya han sido ayudadas. Como quien dice, las incluyen en su aparato digestivo, las dejan en remojo, en ensalivación y con los líquidos gástricos que hay en la panza, para devolverse finalmente a la boca y concluir con su ciclo normal. Bien, continuando esto entonces, todo lo que ustedes ya han visto, como comenté al inicio del video, perdón, de la clase, de los videos que ustedes han visto, aquí entonces hay un cuadrito que habla sobre la nutrición humana, y ven ustedes entonces las glándulas salivares. Las glándulas salivares son 3 pares, que son las que producen la saliva, que va a mantener siempre nuestra boca hidratada, y es la primera parte del proceso químico para la digestión. En ellas encontramos entonces 3 clases de glándula: la parótida,
la sublingual, está debajo de la lengua, y submaxilar, es decir, una que se encuentra más o menos a esta altura, vierte su contenido en la lengua, una que está por debajo de la lengua, y otra está aquí cercana más o menos hacia el oído. Esa se llama parótida. Bien, dentro de la boca entonces también encontramos la lengua, que amasa y reparte el alimento entre ellos, mientras también se forma el bolo alimenticio. Bien, si nosotros continuamos este recorrido, encontramos aquí la epiglotis, ¿sí? Que es un cartílago situado entre la laringe y la faringe, que a modo de válvula impide que el bolo alimenticio se dirija a las vías respiratorias. Entonces, ¿qué sucede? La epiglotis se sube, ¿sí? Tapando el conducto que comunica hacia el aparato respiratorio, y el alimento va a pasar entonces al esófago. Si nos fijamos en un varón cuando la persona pasa saliva, vemos cómo la epiglotis se sube, o lo que llaman manzana de Adán. En nosotras las mujeres no se nota tanto que este cartílago sea grande, porque nosotras tenemos una voz que no es tan fuerte. En cambio, en los varones, que tengan esa voz rígida, fuerte, es precisamente por la cantidad de oxígeno que pasa por las cuerdas vocales y hace que el sonido sea más agudo, más fuerte. ¿Ya? En nosotras no, por eso. Sin embargo, si nos miramos, podemos vernos, pero es más marcado en los varones. Bien, aunque eso es otra conversación que la ampliaremos más adelante, continuando aquí con lo de la digestión, entonces el alimento, ya bolo alimenticio como tal, va a pasar al esófago, y el esófago lo va a conducir al estómago. Bien, entonces aquí debajo de la epiglotis ya está la conexión con el esófago. Al final del esófago encontramos el cardias. El cardias es la unión entre el esófago y el estómago. El cardias se puede decir que es la entrada al estómago, que tiene una función de impedir que los alimentos se devuelvan por el mismo a la boca, ¿ya? A no ser en un estado de emergencia, que es por ejemplo cuando nosotros vomitamos. ¿Por qué un estado de emergencia? Porque el estómago, en conjunto con el sistema nervioso, comentan que hay algo que no está bien, y para desocupar todo lo que hay en el estómago y quede el sistema nervioso relajado, entonces se produce el vómito. Sin embargo, nosotros tenemos en cierta manera que inclinar nuestro cuerpo hacia adelante, es decir, de forma horizontal, para que se abra ahí el cardias y se devuelva el bolo alimenticio hacia la boca ya fermentado y sea expulsado. Eso no da tiempo. Igual, como está saliendo al contrario, la epiglotis se sube por la misma fuerza del bolo alimenticio, y por ende no va a pasar a los pulmones. Nos queda así en la boca un sabor amargo. Creo que algunas personas lo hemos vivido, el haber vomitado alguna vez en nuestra vida, pero ese sabor amargo es la cantidad de sustancias que han producido las otras glándulas, que estaban permitiendo ahí el desdoblamiento de aquello que habíamos ingerido o comido, y que en determinado momento tuvo que haber sido expulsado, ya sea por algún mal funcionamiento de alguno de estos órganos, o simplemente porque es algo natural. De pronto en un exceso de hormonas, cuando una mujer está embarazada, entonces ese cambio hormonal hace que no funcione en determinado momento bien nuestro sistema digestivo y sentimos las náuseas. Incluso cualquier cosa nos produce las ganas de vomitar, y fácilmente se da por el sistema nervioso. Bien, entonces ustedes deben estar tomando nota para ayudarse de qué significa cada uno, o qué función tiene mejor cada una de las partes que conforman el aparato digestivo del humano. Lo vieron en el video, pero aquí tienen la oportunidad de copiarlo. Si gustan, nos acercamos un poquito más. Por ejemplo, lo de las glándulas salivales, que ya lo hemos dicho, la epiglotis, el esófago. Bueno, aquí no se encuentra la palabra cardias, pero es bueno que la recuerden, porque cardias es la unión entre el esófago y el estómago. Ojo, cardias.
Esa puede ser una pregunta que pueden estarnos haciendo en el momento del IFEX. ¿Ya? Contraria al cardias está por aquí abajo el píloro, pero vamos en orden. Ya ahorita la nombro y explico para qué es. Bien, el estómago. Entonces, aquí vemos unas líneas punteadas. Más o menos a esta altura estarían nuestros pulmones. ¿No? Debajo de los pulmones estaría el músculo que conocemos como el diafragma, que es por donde está pasando la manito en este momento. ¿No? A la altura del diafragma empieza entonces el estómago y si vemos abarca gran espacio en la cavidad abdominal. No está grabando la manito. Ya. Y ahora Ok. sí. Creo que ahora sí se está viendo la manito para confirmar lo del diafragma por donde la estoy pasando. ¿Sí? Se podría decir es el músculo que se expande en el momento de la respiración y a esa altura podemos nosotros decir está nuestro estómago. Entonces, si inhalamos, es decir, guardar aire, vemos cómo se sube y si nos tocamos, ahí a la parte derecha está nuestro estómago. ¿Mm? De la mano del estómago está también el hígado, que incluso cuando nosotros vamos al médico, si ustedes recuerdan, haciendo un poco más informal esta clase, es decir, para que ustedes vean que esto tiene sentido, que es aplicable, que no es simplemente conocer los conceptos y sabérselos de memoria, sino que son cosas, es decir, nosotros estamos así formados de reconocerlos. Cuando vamos al médico, nos hacen muchas veces acostar, ¿no? Y el médico toca con sus dedos, hace presión, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que está tocando y qué anomalías se presentan. Por ejemplo, el médico toca y hace más presión hacia el lado izquierdo, perdón, hacia el lado derecho, pero abajo de las costillas, tratando de ubicar el hígado. Algunas veces se ven masitas o se sienten, se palpan masitas, no se ven sino se sienten, se palpan. Esas masitas indican que hay problemas con el hígado, que de pronto puede estar sobrecargada la vesícula biliar, en fin. Lo mismo del estómago, cuando nos tocan, nos palpan, nos hunden, pueden ellos sacar conclusión de que si hay partes duras es porque ahí también están aquellos gases que se devuelven como eructos por la boca o simplemente del mismo intestino también se están devolviendo gases que hay veces se acumulan ahí y no permiten una sana digestión. ¿Por qué no permiten? Porque entonces los alimentos que deberían acumularse aquí y cumplir su función van a seguir rápidamente al intestino, pero al no haber estado impregnados bien de lo que de lo que producen las glándulas, los órganos como el hígado, por ejemplo, o el páncreas, no quedaron bien impresos, esas sustancias no fueron bien divididas químicamente y por ende van a terminar saliendo en nuestra excreción. Como quien dice, lo que comimos nos cruzó derecho. No sé si han escuchado que muchas veces los médicos nos hablan de esta manera. Es que lo que usted come le sigue derecho. ¿Qué es que siga derecho? Que hay una mala digestión. ¿Por qué hay una mala digestión? Porque no se impregnaron bien los alimentos con los jugos gástricos. También esto tiene, según lo que nosotros consumimos, tiene un horario. Por ejemplo, una pizza en nuestro estómago duraría entre 117 minutos y 200 minutos en impregnarse bien de estas sustancias químicas para pasar al intestino. Si duran menos, hay una mala digestión. Y si se demoran también demasiado, pueden haber problemas con la digestión. Ahora, nosotros poseemos una flora normal, es decir, hay ciertos microorganismos que viven en nuestro aparato digestivo que hasta cierto punto son benignos, es decir, ayudan. Pero cuando hay sobrepoblación, ya entonces empiezan a ser una carga negativa. Dentro de estos microorganismos, animalitos, porque bueno, así le decimos nosotros porque no los conocemos, pero estos microorganismos, por ejemplo, las amebas, algunos hongos,
Hay hongos que también ayudan a degradar más fácil el alimento. Si nosotros consumimos, por ejemplo, un yogur bioregeneris, creo que se llama así, contiene cierta cantidad de bacilos, ¿sí? Y esos bacilos son hongos que los necesita necesariamente nuestro aparato digestivo para hacer más fácil la digestión. Si no los hay, como comenté anteriormente, los alimentos van a seguir derecho y no hubo digestión, es decir, no nos alimentamos y su proceso pues quedó incompleto. Bien, cuando hay una gran cantidad de amebas, estos animalitos entonces lo que hacen es comerse en lo que se ha degradado aquí en el estómago. Y al comérselo es como si nosotros nos mandáramos, no nos mandáramos, bueno, esas palabras están como muy feitas. Si nosotros nos alimentamos, por ejemplo, de 2 papas, a nuestro estómago llegan las 2 papas, pero realmente de esas 2 papas nos vamos a comer una cucharada. ¿Cómo así nos vamos a comer? Cuando pasa al intestino y del intestino pasa a nuestra sangre, la cantidad que va a pasar a la sangre es como si nos hubiéramos ingestado o comido una sola cucharada. ¿Qué pasó con la otra papa y media que no pasó a nuestra sangre? Pues esta fue ingerida por estos microorganismos, las amebas, otros parásitos como la tenia, que cogen, se los comen y lo que hacen es robarnos el alimento que hemos ingerido. Obviamente cuando salen nuestras excretas lo que salen son más bien los hijos de ellos y lo que no alcanzaron ellos a sintetizar químicamente. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos aquí en el estómago. Tienen ahí ustedes la descripción completa de lo que es el estómago, ¿sí? Que recibe los alimentos ya insalivados y masticados, los mezcla con el jugo gástrico y los vacía lentamente a través del píloro. Entonces aquí ya vamos a hablar de la palabra píloro. Inicialmente les decía aquí que esta se llamaba cardias. Al final del estómago, en la unión con el intestino delgado, ese es el píloro. Entonces el píloro se está abriendo, se está cerrando y a medida que hay esa contracción muscular va pasando cierta cantidad de alimento al intestino delgado. Bien, a esta altura también entonces encontramos nosotros la vesícula biliar que hace parte del hígado, y el hígado como órgano anexo. Entonces es indispensable, almacena glucógeno, ojo, lo almacena, como quien dice, hace una reserva de energía. Igual también ciertas vitaminas se hacen reserva ahí, pero más adelante en un cuadrito lo explicaré mejor qué vitaminas son esas las que se guardan ahí en el hígado y también qué función cumplen esas vitaminas. Bien, entonces es imprescindible el hígado que vierta su contenido aquí en el aparato digestivo para que se desdoblen las grasas. Me explico, una margarina, el aceite con el que nosotros freímos o hasta guisamos un arroz, todas estas sustancias son necesarias para el organismo, ya que nos ayudan a mantener la temperatura corporal, es decir, no dejan que se vaya tan fácilmente el que nosotros estemos siempre a la temperatura de 36 grados centígrados y nos mantengamos ahí, porque si nos bajamos de esa temperatura hay problemas para todo nuestro organismo. Entonces esas grasas son indispensables y se van por el intestino delgado, van a ser absorbidas por el torrente sanguíneo y van a ser distribuidas en todo nuestro cuerpo. Hay sitios también donde se almacenan, pero hay veces hay problemas en todo nuestro organismo. Por ejemplo, la glándula tiroides, que no es la lección de hoy, pero es un ejemplo. Si la glándula tiroides funciona mal, entonces estas grasas son las que van a permitir que en algunas personas haya una acumulación muy grande de grasas y son aquellos gorditos que se ven ya con más de un peso de 100 kilos, en fin. O por el contrario, si esa glándula también está funcionando mal, hay personas que se ven demasiado delgadas o que no retienen grasa y la grasa es necesaria. Por ejemplo, en las mujeres para los senos. Las glándulas mamarias deben estar rodeadas de cierta cantidad de grasa y esto impide
los cánceres, por ejemplo. Si una mujer fácilmente es golpeada en un seno y no tiene gran cantidad de grasa, es muy probable o muy propensa a un cáncer. Entonces, todo tiene una lógica, un sentido. Bien, entonces la función indispensable del hígado es degradar las grasas. También aquí encontramos, no se ve muy claro dónde está el amigo páncreas, acá vemos la rayita, llega más o menos aquí a la altura del estómago. Ahí en la foto no se alcanza a ver, ¿por qué? Porque el páncreas se encuentra por detrás del estómago, es decir, entre el estómago y nuestra columna vertebral, ahí estaría ubicado el páncreas. Aquí en una rayita punteada más o menos se vería dónde está el páncreas. El páncreas en sí tiene una forma como de hoja, una hoja alargada y con ciertas protuberancias. Ese es el páncreas. Es una glándula de secreción mixta, ¿sí? Que segrega insulina, que es una sustancia que ayuda a controlar los niveles de azúcar en nuestra sangre. También regula el metabolismo, ¿sí?, de la glucosa y el jugo pancreático. Entonces produce unos jugos, no unos jugos, uno solo y revuelto, trae cierta cantidad de sustancias que van a ayudar también a digerir o hacer más pequeños todo lo que nos hemos comido. Bien, cuando veamos lo de química, porque para hacerme entender me queda un tricito difícil, a ver. Todos sabemos, por ejemplo, un pan. Ok, nos comemos el pan, queda ensalivado el pan, se forma ese bolo alimenticio, llega a nuestro estómago, en nuestro estómago se impregna de los jugos gástricos y esos jugos gástricos en parte vienen del páncreas. Es lo que produce el páncreas, entonces ayuda a que el pan, después de ser más o menos del tamaño de nuestra mano, ha quedado tan dividido que si llegáramos a vomitar, por ejemplo, no podríamos diferenciar dónde quedó el pan de la leche en el momento del desayuno, por ejemplo, o del pan con el agua que nos habíamos tomado antes de comérnoslo. Está tan dividido que ya no se puede ver a simple vista. Se ve una sola cosa y de pronto de un solo color. ¿Por qué? Por la misma división de las moléculas. Tienen que ser las más simples para que puedan pasar al torrente sanguíneo. Bien. Ok, entonces estábamos aquí en el píloro, que es, repito, la unión entre el estómago y el intestino delgado. Pasa al intestino delgado y en el intestino delgado hay unos movimientos del mismo, que se llaman movimientos peristálticos. Estos movimientos, a medida que se van dando, hacen que lo que ha sido transformado en el estómago se comprima. Al comprimirse pasa por difusión o por osmosis. Por difusión sería si pasa el agua. ¿Por qué? Porque no hay mayor concentración en la sangre y entonces está como nivelado, entonces por difusión pasa agua, porque nosotros necesitamos el agua en un 80% para todas nuestras funciones, para que se produzca la saliva, para que se produzca el sudor, forma parte de la sangre, entonces es algo necesario. Entonces, bien, en estos movimientos que se están dando, aplastan entonces lo que ha salido del estómago y permiten que por ósmosis, recordemos, ósmosis es el paso de menor a mayor concentración, la sangre es más espesa de lo que puede haber estado ahí en el intestino. En ese gradiente de concentración pasan entonces los alimentos ya digeridos a nuestra sangre para ir y distribuirlos absolutamente a todas las células del cuerpo, desde nuestras cejas, por ejemplo, esos vellitos que las forman, nuestras uñas, esa parte durita ahí en la base, ¿sí?, la que se está formando todos los días nuestras uñitas, e incluso las mismas uñas de los pies, nuestro cabello, en fin, aquellos sitios donde creemos que no puede haber llegado ningún alimento, hasta allá incluso llega todo lo que nosotros consumimos a diario. Este ciclo más o menos dura entre unas 24 y 72 horas, es decir, lo que nosotros consumimos hace todo ese recorrido en ese lapso y se está excretando. Por ende,
es muy cierto que nosotros debemos hacer una deposición, es decir, ir al baño a excretar sólidamente una vez al día. Es lo normal por lo que hemos consumido para que sea una sana digestión y para que nosotros también tengamos un control y comamos a horas, comamos nutridamente, no solamente cosas de paquetes, no, sino una ensaladita, por ejemplo, aquellas cosas que no nos gustan, de pronto una sopita, pero que definitivamente nosotros entendamos por qué son necesarias. Bien, continuemos aquí, bajo un poquito, vamos a centrarnos en esta parte. Bien, lo acerco. Creo que ahí ya pueden ustedes copiar más fácilmente la definición de hígado, de estómago, vesícula biliar, intestino delgado, el del páncreas y del intestino delgado. Incluso se llama así y es delgado precisamente para que con los movimientos peristálticos sea más fácil el que aplaste el alimento para que pase a la sangre. Igual, rodeando nuestro intestino delgado hay gran cantidad de vasos sanguíneos. Millones, diría yo, más que en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Precisamente porque permitiendo que pase el alimento porque es obviamente indispensable. Bien. Hay una parte de nuestro aparato, de nuestro intestino delgado, donde aquí más o menos, la estoy ubicando con la manito, es el apéndice. Bien, tiene como forma de gusanito más o menos de un largo de unos 4 o 5 centímetros en una persona que mida más o menos 1,70. No tiene ninguna misión específica, simplemente ha sido en evolución, lo comentan, que pudo haber sido la comunicación con otros órganos, o que simplemente está ahí para cumplir una función, pero químicamente no se ha podido demostrar eso. Igual, más bien, ahí se anidan ciertos residuos que en determinado momento, si tampoco pueden ser digeridos, se vuelven un problema y es ahí donde nosotros tenemos una apendicitis. Entonces, esa forma, ¿cómo se le diría? Esa formación ahí se llena y si no se puede desocupar, se inflama. Al inflamarse, produce un dolor agudo. Básicamente lo que dice una alerta es el dolor. El médico te tocaría el estómago cómo está, el hígado cómo está, y ya, si va a más o menos acercarse hacia tu lado derecho, hacia la parte de la ingle, intenta tocarte y tú ni siquiera te dejas palpar porque la inflamación es tan grande, definitivamente el médico dice, esta persona tiene una apendicitis. Es decir, citis es la inflamación tan grande que definitivamente la extirpación, es decir, sacárselo, es la solución para esa persona. Incluso estamos hablando hasta de las mismas enfermedades del aparato digestivo. Completando lo que ustedes vieron en los demás videos. Bien, de ahí, del intestino delgado pasa al intestino grueso. En el intestino grueso hay una reabsorción simplemente de líquidos. También hay vasos sanguíneos unidos a él. Y ahí lo que más se absorbe son líquidos, sobre todo agua. Entonces hay una reabsorción, ¿sí? En el colon, también se le llama. Y aquí se van compactando ya más para formar las heces fecales. Cuando se está acercando aquí hacia la parte del recto, y lo expliqué en la primera clase que tuvimos más o menos, qué sensación se siente, cómo actúa el sistema nervioso, para que en determinado momento nosotros sintamos la necesidad de ir al baño, se abra el esfínter, salga el desecho y se ha completado el ciclo de la nutrición. Bien, recuerden que pueden hacer preguntas, es importante que ustedes las hagan, incluso para saber que están conectados. ¿Ok? Espero hayan copiado. Continuamos.
Entonces, estos son los aparatos digestivos de un pez, un anfibio, un reptil, un ave y un mamífero. En todos los animales se cumplen las 3 etapas de ingestión, es decir, cómo entra el alimento al cuerpo, de digestión, como en el estómago y las demás glándulas anexas. Si vemos aquí en el pez, donde está la flechita, ahí se alcanza a ver, ¿cierto? La toma. Sí. Ok, la flechita del hígado lo posee desde un pez hasta un conejo. Bien, pero aquí lo vamos a hacer un tricito más general. Ustedes ya lo vieron, es más o menos haciendo la comparación de en evolución. Recordando la taxonomía, primero están los peces, luego los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos entonces poseen un aparato digestivo completo, es decir, de la boca hasta el ano es completo, porque en los organismos invertebrados hay animales donde llega por la misma boca, es por la misma que excretan, es decir, por donde hacen la ingestión de los alimentos, es por donde hacen la excreción, es decir, la boca haría del mismo ano. Esto es un aparato digestivo incompleto, pero no sucede en los vertebrados. Bien, no profundizo en esos temas porque la verdad esas preguntas no las hacen en el IFES. De pronto para una persona que vaya a estudiar biología le llame la atención, pero para ustedes no son tan indispensables. Es bueno que sí conozcan que tienen